Bueno, tendríamos que avanzar con un tema que estuvimos conversando y que además lo planteamos en los mensajes que mandábamos y lo que subimos al Facebook de la unidad 2. Nosotros pasamos de una visión introductoria de la economía en general. A partir de la unidad 2 empezamos a ver ya la economía en la que vivimos, que es la economía capitalista. Y como ya le habíamos anticipado, hay dos miradas, hay muchas, pero básicamente nosotros nos centramos en una mirada más de la economía política, de la economía crítica, y una mirada de la economía neoclásica o convencional, que son los dos puntos justamente que se desarrollan en los contenidos de la unidad 2 del programa de economía. Ahora vamos a hablar un poco del primer punto. Esto tiene que ver con dos cuestiones, ¿no? Por un lado, lo que se llama eh, eh, el problema de dónde surge el valor de los bienes, qué es lo que genera la riqueza en una sociedad. Tema que inclusive lo vimos en algunos de los comentarios del Facebook. Y los padres de la economía política, Adam Smith y David Ricardo, y después un continuador crítico como fue Carlos Marx, explican y estudian la economía capitalista en este sentido, señalando que la riqueza proviene del trabajo humano, es decir, los recursos a los cuales nosotros tenemos acceso, los distintos bienes y servicios, eh, surgen, son producto del trabajo humano, el trabajo desarrollado. Sin el trabajo humano no podríamos tener esos recursos. A partir de ahí, bueno, se hace toda una explicación que intenta llegar a entender cómo llegan los productos al mercado y cómo los precios en el mercado tienen distintas variaciones en función de esa mirada. Pero frente a esa teoría está la que se llama la teoría del valor utilidad, o sea que los economistas neoclásicos sostienen que no es el trabajo lo que genera la riqueza, sino que es la subjetividad de cada uno en función de la utilidad que le brinda. O sea que quieren romper con todo lo que sea apoyarse en reconocer el valor del trabajo como lo que genera riqueza y tratan de apartarse de eso. ¿Por qué? Porque Marx tomó de Smith y Ricardo esa explicación de que el trabajo es lo que genera la riqueza, lo que genera los bienes, lo que nosotros disponemos gracias al trabajo humano, y llegó a profundizar en el sentido de que son los trabajadores los que generan la riqueza, pero no reciben toda la riqueza que generan, sino que hay una parte de esa riqueza que generan que se la apropian los capitalistas porque son los dueños de los medios de producción y son los que imponen las condiciones. Esa conclusión obviamente no estaba de acuerdo con quienes defienden el capitalismo, entonces los economistas neoclásicos se apartaron totalmente de esa teoría y van a plantear de que no, los bienes no tienen valor por sí mismos, sino que depende del valor que le demos nosotros, cada uno, es algo subjetivo. Y ahí empiezan a desarrollar toda una teoría que trata de explicar también cómo se forman los precios en el mercado. Nosotros en la primera parte de la unidad hablamos de la mirada de la economía crítica, es decir, viendo que un producto cuando llega al mercado no es que llega sin valor, y ahí recién va a tener valor en función de oferta y demanda, sino que recorre un camino a través del cual pasa primero por el proceso de producción. Si no se producen los bienes o servicios, no pueden llegar al mercado. Y eso es lo que se explica en el circuito de producción que pueden ver en la bibliografía de Españolo y Urcum. ¿Qué es lo que dicen ellos? ¿Qué es lo que dicen? Que cualquiera que realice una actividad económica va a pasar, va a partir de tener dinero, ¿no? Si no tiene dinero no puede, si tiene capital, y lo que quiere es buscar más dinero, que es el objetivo que es la ganancia. Y para eso, para llegar a poder multiplicar el dinero, en la economía capitalista tiene que pasar por tres fases, que son la comprar, ir al mercado y comprar todos los elementos necesarios para llevar a cabo el proceso productivo. Entonces, el empresario, el capitalista como comprador, va preparando las condiciones para que después en su empresa lleve a cabo ese proceso productivo. Es decir, con todos los bienes intermedios, los insumos, la maquinaria y los trabajadores, que son los que van a llevar adelante el proceso productivo, va a transformar esos bienes intermedios y va a generar un bien final diferente y de mayor valor. Entonces, lo que se ve ahí es que para llegar de nuevo al mercado se dan estas etapas, ¿no? Hasta que una vez en el mercado vende el producto final y se hace nuevamente de dinero. Se supone que ese dinero final que obtiene es mayor que el dinero inicial y la diferencia constituye lo que se llama la ganancia, es decir, lo que obtiene finalmente por su venta menos todo lo que le significan los costos, ¿no es cierto?, de producción.
Pero acá hay un problema que es importante destacar, más que problema, ¿no es cierto? Hay un tema, que es que si un empresario cualquiera, ¿no es cierto?, que puede ser fabricar un alimento, fabricar un panadero, o un sastre, o una empresa de automotriz, lo que sea, ¿no?, cualquier actividad, compra una determinada cantidad de insumos, utiliza también energía, medios de producción que se va desgastando, que ingresan a su empresa con un determinado valor. Vamos a suponer que el valor de este conjunto de bienes intermedios e insumos suma 1000. Y una vez transformados en el proceso productivo por el trabajo humano, salen con otra forma y con un valor, un bien final, con otra forma, con un valor mayor. Supongamos que vale 1200. Entonces, entran bienes que ya existen, bienes intermedios, por 1000, y sale un bien final que vale 1200. Entonces, ¿qué significa esto? Eso va a ir después al mercado a tratar de venderse, pero esa diferencia entre el valor del bien final cuando sale del proceso productivo y el valor de los bienes intermedios cuando ingresan, eso es lo que aumenta el valor de los bienes, lo que se llama, o sea, ese mayor valor que obtienen los bienes en el proceso de producción, es lo que se llama en economía valor agregado. Es decir, conjunto de bienes son transformados, obtiene un nuevo bien diferente de mayor valor, la diferencia es el valor agregado. ¿Qué significa esto? Que la nueva riqueza que se va generando en cada unidad productiva, en cada empresa, en el proceso productivo, constituye la sumatoria de todo eso, lo que se llama el valor agregado global. En economía se llama así y se equipara también a decir es la nueva riqueza o es el excedente generado. Entonces, en el proceso, a lo largo del proceso productivo, se va generando riqueza en cada unidad económica que interactúa, son miles y miles, en una cantidad, se puede decir, en permanente modificación, donde los hombres trabajan en el proceso productivo, contratados los trabajadores por los empresarios, los dueños de medios de producción, van pasando estas tres etapas. El empresario con dinero va al mercado, compra, en su empresa lleva a cabo el proceso de transformación con sus trabajadores y vuelve al mercado, pero ahora como vendedor, con la idea de vender a un precio mayor los bienes que adquirió, los bienes intermedios. Y la riqueza generada aparece en el proceso productivo, que es donde se le agrega valor a los bienes. Eso es lo que, muy conocido también, fundamentalmente en el ámbito tributario, ese valor agregado es lo que inclusive el objeto del impuesto que todos nosotros conocemos. Esa es la nueva riqueza que se genera. Un poco la introducción, ¿no? Habría entonces, para retomar y dejar en claro los conceptos que ha introducido Luis en su exposición, nos, digamos, se refirió a las tres etapas, es decir, cuando el empresario va al mercado a comprar, a adquirir, es decir, como consumidor de insumos. Pongamos, por ejemplo, una industria panificadora. Va al mercado a comprar harina de trigo, azúcar, mejoradores, sal, vainilla, colorantes, etcétera, etcétera, etcétera. Luego, en la segunda etapa, inicia ese proceso de producción, concretamente de fabricar el pan, fabricar facturas, y finalmente, que es ahí, por supuesto, en esa segunda etapa, como refería Luis, que se produce la riqueza y pasa a una tercera etapa, que es donde se obtiene la rentabilidad o ganancia, que es cuando ese producto que fabricó lo vende. Ahí está la diferencia entre ese precio final de venta menos todos los costos que tuvo de insumo. Ahí está el valor agregado, es decir, esa elaboración que se le hizo a cada uno de los insumos, que son bienes intermedios, hasta llegar a un bien final pan o hasta el bien final masa o factura. Introdujo también Luis. Antes de seguir, Luito, nada más que para dejar más claridad, es que para que inclusive a veces se produce esta confusión en los chicos, que una cosa es lo que nosotros llamamos valor agregado, que es un concepto que es de interés desde el punto de vista económico, es decir, cuánta riqueza nueva se genera a partir de lo que ya existía. Y ojo, valor agregado es el valor del bien final menos los bienes intermedios, menos los insumos. Exacto. No confundir con la rentabilidad del empresario. ¿Por qué? Exacto. Y ahí vamos al otro punto. Cuando se genera ese valor agregado, esa riqueza nueva que hace cada pedacito de
la economía, que es la sumatoria de cada una de las empresas existentes. Cada una hace su pedazo de valor agregado de riqueza y después se comercializa todo en el mercado, ¿no es cierto? Ahora, ese valor agregado, así como la riqueza se genera en el proceso productivo, esa riqueza que se genera también se distribuye. Se distribuye y básicamente la distribución central es la que se hace entre el dueño de los medios de producción, que es el empresario básicamente, pero si no es dueño de todo, tendrá que compartirlo con el dueño del dinero, con el dueño del inmueble, y los trabajadores que no tienen medio de producción. Entonces, el valor agregado, la nueva riqueza que se genera, esa diferencia entre el valor final y el valor del bien intermedio, ese valor agregado está conformado por los salarios de los trabajadores y la ganancia empresaria. O sea, se distribuye así. Esa es lo que se llama la distribución del ingreso, que si uno suma la totalidad de las unidades productivas y la distribución del ingreso global de una economía, que ya vamos a verlo en la próxima unidad. Pero no es lo mismo que la ganancia empresaria. La ganancia empresaria es parte del valor agregado. Es otra forma de calcular. Si yo quiero saber valor agregado, digo valor del bien final menos los bienes intermedios, entonces la nueva riqueza, el valor agregado. En cambio, yo quiero saber como empresario, ¿me interesa o no me interesa? Desde el punto de vista económico, ¿me interesa la ganancia? Digo, bueno, valor del bien final menos la totalidad de los costos. Y eso me da otra, digo, como para que no haya a veces confusión. Y lo otro que quería señalar es que en el circuito productivo, además de generarse riqueza, valor agregado, además de distribuirse la riqueza entre los actores básicos que participan, también se generan otra cosa importante que son relaciones sociales. Es decir, desde que el empresario tenía dinero y pensó ponerse a invertir en una actividad y tuvo que recorrer y ver qué es lo que iba a comprar, contratar trabajadores, alquilar un inmueble, comprar bienes intermedios, etcétera, etcétera, llevarlos a producir en su empresa, ir a venderlos a un comerciante o a un consumidor final. La sociedad fue generando nuevas relaciones sociales. Esas son las relaciones económicas. Esa es la que nosotros llamamos las relaciones que se establecen en el proceso de producción y distribución. Entonces la economía son relaciones sociales. Este análisis de un circuito de cualquier actividad económica nos permite ver cómo se genera la riqueza, cómo se distribuye y cómo se generan relaciones sociales y cómo la sociedad, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social también, se va transformando permanentemente en una realidad muy dinámica. Exacto, es decir, entonces, queda claro y lo retomo, el concepto de valor agregado distinto o distinguirlo de lo que es la ganancia del empresario. El valor agregado es ese mayor valor que los insumos transformados en bien final han adquirido. Hay valores de los insumos por 1000 y un valor agregado que lleva el producto final a 1200, el valor agregado será de la diferencia entre 1200, que es el bien final, menos los bienes intermedios, de 1000, el valor agregado es 200. La ganancia, que tiene que ver con la rentabilidad del empresario, es la diferencia entre el precio a que él vende para obtener precisamente un reingreso que le permita la reinversión con respecto a todos los costos, es decir, los costos de electricidad, los costos de pagar impuestos, los costos de pagar la masa de salarios, los costos de los insumos y demás costos. Todos esos costos se le deben restar al valor al que él vende para saber, en definitiva, cuál ha sido la ganancia. Esa ganancia, que como explicaba Luis en anteriores videos, es la necesaria como para que él reinvierta y continúe en el proceso productivo, porque de no ser así, o si no vende, o si trabaja por debajo de los costos de producción, y podrá aguantar un tiempo muy corto y va a colapsar. Y los otros elementos que Luis introduce, que son muy, pero muy importantes, son el tipo de relaciones que se producen en la faz de la producción. Pregunta, las etapas o fases son la de cuando el empresario va al mercado como comprador de bienes, la de la producción en el circuito productivo, que es allí donde se genera la riqueza. Pregunta habitual de los exámenes de los trabajos prácticos: ¿en qué etapa de las tres
se genera riqueza. No tengan duda que es en la segunda etapa de producción. Y donde se obtiene o concreta la ganancia del empresario, tampoco tengan duda que es en la tercera etapa, es decir, cuando el empresario va al mercado, pero esta vez a vender el bien que produjo. Y las relaciones sociales, hay relaciones sociales que se producen entre, por supuesto, de carácter de subordinación, donde el empresario, por supuesto, es el que da las directivas, el que trabaja, lo hace con carácter subordinado. También las hay de cooperación, donde casi en un pie de igualdad, capital, el dueño del capital, el empresario, y el trabajador coordinan, trabajan en forma mancomunada para llevar adelante el proceso de producción. Ahora, como dijo Luis, también debe quedar absolutamente claro, no confundir lo que es valor agregado con lo que es la ganancia del empresario. Bárbaro. Tratando de avanzar y ya un poco para cerrar el tema, estamos en la etapa, ¿no?, donde el empresario genera un nuevo bien o un servicio y va al mercado. Y va al mercado con la posibilidad de obtener ganancias, o sea, sabe cuáles son sus costos de producción, su expectativa de rentabilidad, es decir, que va al mercado con un precio estimado que surge un poco de lo que analizan las condiciones que están funcionando el mercado y lo que se llama el precio de producción, ¿no es cierto? Que suponemos que tiene que cubrir el costo de producción más una ganancia, porque si no, no se llevaría a cabo ese proceso. Pero en el mercado, ese precio de producción puede ser confirmado, digamos, por la realidad o no, es decir, que puede variar o no. En el mercado, una vez que el empresario vende efectivamente, ahí vamos a tener lo que se llama el precio de mercado, que es el precio que efectivamente se logra cuando se vende un producto. Ahora, ese precio de mercado no es que va a variar infinitamente, que puede ser de 0 a infinito, como dice la teoría neoclásica, el producto no lleva precio en sí, sino que según la subjetividad de los demandantes. No, en realidad el producto va con un precio y va a variar, va a tener un piso, una magnitud mínima o un techo, una magnitud máxima, en función de las condiciones del mercado, pero siempre va a ser un piso, un techo. ¿Cuáles son la explicación de por qué hay un piso? Porque si el mercado no convalida con su precio, con el precio que se logre, un valor que esté por encima del costo de producción, o sea, que tenga un costo de producción y un margen para el empresario, esa actividad se va a interrumpir y ese bien no va a estar. Entonces, si es un bien necesario del mercado, siempre va a tener un piso, que es el precio de producción y el costo de producción. Ahora, el empresario va a querer venderlo al máximo precio posible para tener la mayor ganancia. Pero, ¿qué sucede? No puede poner un precio excesivamente alto porque tiene dos condicionantes. Uno, puede ser que si existen competidores, no puede poner un precio muy por encima de la competencia porque no va a vender. Y aunque no existan competidores, supongamos un mercado monopólico donde hay un solo empresario que vende, tampoco puede poner un precio tan alto que los mismos consumidores digan, no, es absurdo, no lo pago, por más que sea el único. Entonces, esas son las magnitudes máximas que surgen naturalmente del mercado, no confundir con los precios máximos y mínimos que pone el Estado, sino que eso naturalmente los precios van a oscilar, pero van a oscilar siempre dentro de esa franja. Esto es un poco el panorama como explica en una mirada introductoria de los mercados desde la economía crítica, ¿no? Un poco para saber estos conceptos, ¿no? El concepto del proceso de producción, la fase necesaria, la generación de la riqueza o valor agregado, cómo se distribuye, las relaciones sociales que se establecen. Y lo último que quería señalar acá es que esas relaciones sociales donde cada uno participa, ya sea poniendo dinero, o poniendo capital, o poniendo el trabajo, va a determinar también el lugar que se ocupa dentro de la estructura social. O sea, la estructura social, que es un estudio que se hace de la sociología, nos dice, bueno, la población, uno puede analizar la población, por ejemplo, desde el punto de vista de la edad. Bueno, cuántos son menores, cuántos intermedios, adolescentes, adultos o mayores. O puede ser desde el punto de vista del sexo, cuántos varones, cuántas mujeres. La estructura social analiza la población desde el punto de vista de cuál es la inserción que tienen en este proceso productivo. Bueno, no,
haciendo una síntesis respecto a esta última parte que trató Luis, me parece que tiene que quedar claro algunos conceptos, y tienen que a su vez diferenciarse de otros que parecen similares, pero que suelen llevar a confusión. Él habló de magnitudes mínimas y máximas, y ahí quizá lo que faltó es introducir un factor importante que es el de convalidación social. Luis dijo con razón que no cualquier precio es convalidado socialmente. Ustedes imagínense que si hoy un litro de alcohol que cuesta en el mercado 500 pesos, aprovechándose de la pandemia, algún empresario quisiera facturarlo 3.000 pesos, bueno, la gente buscaría seguir con las medidas preventivas usando agua y jabón y no yéndose al alcohol, que sería incomparable. Bueno, ¿por qué? Porque no hay una convalidación social, es decir, el mundo consumidor, el que consume, no está dispuesto a pagar semejante precio. Y eso a veces se suele confundir las magnitudes mínimas y máximas con precios máximos y mínimos, cuando se habla de los precios máximos o de los precios mínimos, o cuidado, o como le quieran llamar, pero que tiene que ver con una intervención del Estado en la faz regulatoria, es decir, cuando el Estado regula la actividad económica y dice, estos precios tienen este techo o estos precios tienen este piso. Es distinto a magnitudes mínimas y a magnitudes máximas. Las mínimas y máximas tienen que ver con la convalidación social, pero a su vez con las cantidades que le permitan seguir evolucionando y no caer en bancarrota un empresario que, repetimos, si trabaja por debajo de los costos, es decir, si no hay una convalidación social siquiera de los costos, bueno, va a durar un tiempo corto, pero si también va a ser corto si la ganancia es mínima, y en el proceso de reinversión ese mínimo no es suficiente como para seguir, digamos, haciendo una actividad rentable. Y el otro tema que me parece que es importante, del que habló Luis, finalmente, es cuando cierra el tema con todo aquello vinculado a las diferenciaciones, Eso es lo que yo quiero que le quede absolutamente claro a todas las alumnas, a todos los alumnos, es decir, pensar que cada concepto tiene que ver con una cuestión y aunque parezca algo, no es lo que nos parece, sino que es lo que realmente es. Por eso, vuelvo a repetir y disculpen la insistencia, suelen confundir magnitudes máximas y mínimas con precios máximos y mínimos. O creen que una persona, porque tenga una posición monopólica u oligopólica en el mercado, va a poder llevar adelante una política de precio digamos, a lo que dé lugar. Por supuesto, ustedes me van a decir, y profe, pero usted no me diga que no distorsionan los mercados las conformaciones monopólicas o oligopólicas. Desde ya que sí, pero me parece que aún los abusos tienen un límite, y cuando se exceden esos límites es donde el consumidor se hace fuerte, no convalida los precios, y me parece que la suerte no va a ser de la mejor para un empresario que caiga en estos abusos, es decir, haciendo uso y abuso de una posición dominante en el mercado.